Borneo alberga una de las selvas más antiguas y más silenciosas del planeta, con niveles de humedad superiores al 80% y una densidad de vegetación capaz de absorber el sonido en pocos metros. Pero aquí, el verdadero peligro no está en la distancia, está en la ausencia de señal. En este territorio, muchos ataques no comienzan cuando ves al depredador, comienzan cuando ya está lo suficientemente cerca como para que el sonido no importe. Un tarsio puede saltar sin producir ruido y capturar a su presa en una fracción de segundo. Una centopeya gigante no persigue, solo espera el momento en que el contacto es inevitable. Y entre las ramas, un leopardo nebuloso puede acercarse durante minutos, sin ser detectado, hasta que la distancia deja de ser segura. Pero esto plantea una pregunta: ¿cómo sobrevivir en un lugar donde el peligro no se escucha y muchas veces tampoco se ve? Y aún más importante, ¿qué tipo de depredador domina un entorno donde el silencio elimina cualquier advertencia? En este documental vas a descubrir cómo cazan los depredadores de Borneo y por qué aquí sobrevivir no depende de reaccionar rápido, sino de detectar lo que nunca hizo ruido. En Borneo, no todos los depredadores necesitan tamaño para ser efectivos. Algunos dependen de algo mucho más preciso: precisión. El tarsio es uno de los primates más pequeños del mundo, con un peso que rara vez supera los 150 gramos, pero en distancias cortas es extremadamente eficiente. Habita en zonas densas del sotobosque, donde la luz es mínima, incluso durante el día, y caza principalmente de noche. Sus ojos, desproporcionadamente grandes, no son una característica curiosa, son una herramienta. Le permiten detectar movimientos mínimos en condiciones donde otros animales simplemente no verían nada. Pero no depende solo de la vista. El tarsio no corre, no persigue, se posiciona, permanece inmóvil sobre ramas delgadas durante varios segundos, a veces minutos. Observa, espera, y cuando detecta una presa, insectos grandes o pequeños vertebrados, no genera ninguna señal. No hay sonido previo, no hay advertencia. El ataque ocurre en una sola acción. El cuerpo se contrae, las patas traseras liberan energía y el salto se ejecuta con precisión milimétrica. En menos de un segundo, la distancia desaparece. El impacto es directo. La presa no tiene tiempo de reaccionar. El control se asegura en el primer contacto. Después, todo termina rápido. No hay lucha. No hay segunda oportunidad. El tarsio consume y vuelve a quedarse inmóvil. En Borneo no necesita fuerza ni velocidad constante, solo necesita una condición: no producir ninguna señal antes del ataque. En Borneo, no todos los depredadores necesitan ser grandes para ser peligrosos. Algunos dependen de algo mucho más directo: contacto. La centopeya gigante vive en el suelo húmedo de la selva, entre hojas en descomposición, raíces y túneles donde casi no entra la luz. Puede superar los 30 centímetros, pero su ventaja no es el tamaño, es la velocidad y el veneno. Caza principalmente de noche, cuando otros animales bajan la guardia o dependen menos de la vista. Se alimenta de pequeños mamíferos, lagartos y otros invertebrados, siempre a muy corta distancia. Aquí no hay persecución, no hay preparación visible, solo espera, permanece ocultas hasta que la presa entra en su rango, y en ese instante todo ocurre de golpe.
Las primeras patas, modificadas en forma de garras venenosas, se clavan en el cuerpo en una fracción de segundo. El veneno actúa rápido, afecta el sistema nervioso, reduce la reacción y en muchos casos inmoviliza en segundos. No necesita dominar por mucho tiempo, solo necesita el primer contacto. Después, mantiene la presión, ajusta su posición y comienza a alimentarse. No hay advertencia, no hay escape, no hay margen. En Borneo, incluso los depredadores más pequeños siguen la misma regla: actuar antes de ser detectados. En Borneo, el agua no es un refugio, es una trampa. El cocodrilo de aguas saladas es el reptil más grande del planeta. Puede superar los 6 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada, pero su ventaja no es el tamaño, es la invisibilidad. Permanece casi inmóvil, parcialmente sumergido, con solo los ojos y las fosas nasales visibles sobre la superficie. El resto del cuerpo desaparece. Desde ahí, no persigue, observa, detecta vibraciones, percibe cambios en el agua y espera el momento exacto. Un animal que se acerca a beber, un cuerpo que entra en el río, un instante en el que la presa baja la guardia y entonces todo ocurre. En menos de un segundo, el cuerpo se impulsa hacia adelante con una explosión de fuerza. La distancia desaparece, las mandíbulas se cierran con una presión extrema. El objetivo no es solo sujetar, es arrastrar. Si la presa está en la orilla, la introduce en el agua. Si ya está dentro, la hunde. Y ahí comienza el giro. El cocodrilo rota sobre su propio eje, usando su peso para desestabilizar completamente a la presa. Pierde el equilibrio, pierde la orientación, pierde el control. En pocos segundos, todo termina. Después, mantiene el cuerpo bajo el agua, impide la respiración y espera. Cuando deja de moverse, asegura el control. A veces lo esconde entre raíces o bajo el agua para alimentarse después. Puede pasar días, incluso semanas, sin volver a cazar. En Borneo, el depredador más eficiente no es el más rápido, es el que se acerca sin ser percibido. El leopardo nebuloso es un felino diseñado para moverse en silencio. Puede superar los 20 kilos, pero su verdadera ventaja no es la fuerza, es el control. Habita entre el suelo y las zonas bajas del dosel, donde la visibilidad es limitada y el sonido no viaja. Caza al anochecer y durante la noche, cuando detectar movimiento es más difícil, pero incluso de día puede desaparecer. Todo comienza mucho antes del ataque. Primero, detecta. No depende solo de la vista. Percibe pequeñas variaciones, movimientos que no encajan con el ritmo natural de la selva, y elige, generalmente, primates u otros pequeños mamíferos que se mueven entre ramas o cerca del suelo. Después, se acerca. No avanza directo, se mueve entre sombras, ramas, desniveles. Cada paso es lento, medido, diseñado para no generar ninguna señal. La distancia se reduce, sin advertencias. 5 metros, 3, 2. Aquí ya no hay decisión, no hay persecución, no hay reacción. Cuando el leopardo se mueve, ya está dentro del rango. El cuerpo se libera en una sola acción. Las patas delanteras se extienden, las garras se abren y el impacto ocurre antes de que la presa entienda lo que está pasando. El objetivo es el cuello. La mordida se cierra, bloqueando la respiración en segundos. Si la presa intenta escapar, no hay tiempo. Borneo no es una selva de persecuciones largas.
Aquí el peligro no siempre se escucha ni se ve. Tarcio, centopeya, cocodrilo y leopardo nebuloso siguen la misma regla: atacar sin ser detectados. Sobrevivir no depende de correr, sino de percibir lo invisible. Aquí el peligro ya está ahí. Pero en Sumatra todo cambia. Domina la imprevisibilidad, ataques sin patrón, sin aviso. En el próximo documental descubrirás por qué anticipar el ataque no siempre es posible. Si te gustó, deja tu like, comenta, comparte y suscríbete. Gracias.